Y lo que sucedió en Turquía también nos puede suceder a nosotros en cualquier momento. Un terremoto, dos terremotos en realidad de tremendas magnitudes, asolaron Turquía y Siria en esta semana, dejando más de 60.000 muertos. En el siguiente reportaje, Carla Ramírez hace un recuento de lo sucedido en la zona y también nos explica las diferencias que hay entre las fallas que causan los terremotos en la zona de Turquía y Siria y en nuestro país. Pero lo que tenemos en común, nuevamente, tiene que ver con los políticos, con el apego a la ley, con la ambición empresarial a veces desmedida. Y es que los edificios que no han resistido era porque no cumplían las normas antisísmicas. Mayoritariamente, se dice, quizá totalmente, eso nunca podrá ser demostrado probablemente, pero en Turquía había ese problema que nosotros tenemos aquí también. Así que veamos esta nota con muchísima atención. Carla Ramírez. En Siria, entre los escombros, sobrevivientes escucharon un llanto que se encendía y se apagaba entre bloques de cemento y tierra. Era una bebé recién nacida, desfalleciendo. Para sacarla, debieron cortar el cordón umbilical que la unía a su madre, ya muerta. Los dos terremotos que han devastado Turquía y Siria han marcado los límites de intensidad y destrucción en la escala de Mercalli. El quiebre de la tierra ha sido evidente y descomunal. En pocos minutos, parte de Turquía se ha movido a una distancia que en lo normal le hubiera tomado 400 años. Es una desgracia humana con decenas de miles de muertos que no se paran de contar. ¿Qué pasó en Turquía y Siria? ¿Cuáles son las diferencias o semejanzas geológicas con Perú? Los expertos ya están haciendo los cálculos. En comparación a la de Turquía, se espera un 8.5, 8.7 con epicentro frente a las costas de Lima. Eso es más o menos 30 veces más energía que el de Turquía. No el doble, no el triple, 30 veces más. Eran las 4:17 de la madrugada cuando el primer terremoto convirtió sueños en pesadilla. En casi un siglo, estas tierras no se remecían así. El epicentro se ubicó en la ciudad turca de Gaziantep con una magnitud de 7,8 grados. Pero la escala de Mercalli marcó un pico de 9 por su nivel de violencia. Esto es mayor a lo que los peruanos hemos vivido en Pisco e igual al terremoto de 1970 en Huaraz. Los videos con luces en el cielo que han circulado estos días son reales y estremecedores. Al momento de la liberación de energía, no solamente se libera energía mecánica, sino también iónica. Esta energía iónica reacciona con una capa de la atmósfera, que se llama la ionosfera. Entonces, al emitir estas ondas iónicas, produce un destello de color azul blanquecino, característico de este terremoto. Ojo, el destello es durante el terremoto, no antes, no después. El pavor en aeropuertos, en la ciudad. No es nada calculado al horror de sobrevivir para buscar a padres, a hermanos o a hijos desaparecidos. A poco del primer sismo en Adana, Turquía, brigadistas divisaron a este pequeño niño en la oscuridad. A cambio de dulces, lo estimulan a aguantar. Pero esto recién comenzaba.
Ni turcos, ni sirios, ni siquiera los científicos calcularon un segundo terremoto tan cerca al primero. El segundo movimiento ocurrió varias horas después, a la 1:24 de la tarde, y tuvo como epicentro la provincia de Kahramanmara, en Turquía, con una magnitud de 7,5 grados y un alcance que volvió a traspasar el norte de Siria. Siempre se esperan réplicas de menor peligro, pero aquí no fue igual. Sobrevivientes que habían vuelto a sus hogares tras el primer sismo, esta vez fueron sorprendidos dentro de sus viviendas. Turquía, punto de conexión entre Europa y Asia, está, al igual que nosotros, ubicado sobre fallas geológicas. El país descansa sobre la falla de Anatolia y está flanqueado por la placa euroasiática, la placa africana y la placa arábiga. En el 2022 ha tenido más de 20.000 pequeños sismos que denotan su peligro. En Turquía es que las placas están una pegada a la otra y se mueven así. Eso se llama strike slip o movimiento lateral, así, ¿ya? En Perú, que tenemos dos placas, la placa de Nazca y la placa continental, por un tema de diferencia de densidades, la placa de Nazca va por debajo de la placa continental. Eso se llama por subducción. Si lo vemos en otra escala, una falla inversa. La de Turquía ha sido un strike slip que ha desplazado y quebrado de lado a lado kilómetros de carreteras y sembríos. Entre este strike slip, que es la de Turquía, y la que tenemos en Perú, ¿cuál es la que genera mayor peligro? Sin lugar a duda, la nuestra, digamos. La caída en vivo y en directo de edificios ha sido constante. Se han contado en más de 60.000 edificaciones las que han colapsado con o sin personas adentro. Debajo de uno de estos edificios estaba Mohamed. Luego de 45 horas de búsqueda, lo han hallado con escasa energía. Turquía, como Perú, ha vivido un boom inmobiliario que se ha teñido con autorizaciones para evitar construcciones que no cumplían las normas antisísmicas. El primer piso se aplasta como un sándwich. Eso es porque todo el edificio, para su altura, es demasiado rígido, muy duro para el suelo en el que está. Viene el movimiento, el edificio no tiene cómo bambolearse y lo primero que falla es la base. Siria es un país sumido en una guerra interna con ciudades dominadas por grupos extremistas y otras administradas por un régimen peleado con Occidente. Allahu Akbar, mashallah. Turquía, en oposición, tiene miles de refugiados de Siria que desde el lunes perdieron una casa por segunda vez. Distintas realidades unidas por una sola tragedia. En Siria, después de 36 horas del terremoto, encontraron a Miriam protegiendo a su hermana. Le ha dicho al rescatista que si la salva, serán amigos por siempre. También en Siria, el martes 7 de febrero, tras horas de labor, una familia entera fue sacada una a una. Primero la hija, el hijo y el padre. Cada brigada de rescate es una vida que se arranca a la muerte. ¿Qué podemos hacer en Perú, donde se espera un terremoto de grado 8?
Ninguna comunidad, ningún país en el mundo está preparado para soportar un 8.5. Ninguna. ¿Qué es lo que se nos viene? Ni Japón, sí, ni Japón, ni Chile, ni nadie. La diferencia es cuán rápido una comunidad se recupera de este desastre, de esta emergencia. Tengo que estar consciente de dónde vivo, para que si hay un movimiento que es anunciado por un ruido o por un impacto abrupto, tengo que saber que de ese domicilio que estoy seguro que no tiene las condiciones, debo salir a evacuar. Pero para evacuar, debo haberme preparado. Ni siquiera los mejores edificios están preparados para salvar su estructura, su construcción. Lo que tiene que hacer un buen edificio es salvar vidas. Si logramos salir de un terremoto, dicen los expertos, es mejor no volver hasta ser autorizados. En Turquía, en Siria, volvieron a entrar para no salir jamás. Lo que tenemos que hacer es esperar. Para eso tenemos que estar provistos de la mochila de emergencia. No vamos a tener agua, no vamos a tener luz, no vamos a saber cómo comunicarnos hasta horas después. La bebé que fue sacada en Siria, aún conectada del cordón umbilical de su madre, ha sido llamada Aya o Milagro en árabe. Los doctores calculan que su madre dio a luz 3 horas después del terremoto bajo los restos de su edificio a temperaturas de invierno. La madre, el padre y sus 4 hermanos murieron. Es Aya un milagro de vida cuya orfandad se pudo evitar. 100 años de silencio sísmico nos están hablando al oído. Un terremoto no se puede evitar. No podemos hacer nada para controlar la naturaleza, pero lo que sí podemos hacer es tener normas correctas para construir en los suelos correctos y en los lugares correctos. Y de hecho, ni las normas parecen ser correctas, según las opiniones de muchos urbanistas que dicen que los planes que se están haciendo en Lima y las normas que se han aprobado últimamente no son precisamente las mejores para garantizar que en caso de un terremoto no tengamos que sufrir tantas pérdidas de vidas humanas, ni se respetan las normas además, porque el gran problema de nosotros es la informalidad, y la informalidad de construcción en nuestra ciudad es enorme y va a causar, si se produce un terremoto, y algún día se va a producir, enormes pérdidas humanas y materiales, por supuesto. Se calcula que el 70% de los edificios no van a resistir un terremoto de gran magnitud. El 70%, según cálculos de algunos expertos. ¿Lo sabemos? ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo las autoridades? No están haciendo lo correcto en todo caso. Hay mucha afición por la industria inmobiliaria, hay mucha ambición también y de parte de algunas autoridades no correctas esto se aprovecha para permitir construcciones que lo que van a causar es muertos. Y la vida no se está valorando en nuestro país como se debiera. Estamos viendo desde hace semanas, desde hace meses, quizás desde hace años, cómo se va deteriorando esta relación que tendríamos que tener con el valor fundamental, el respeto a la vida humana.